Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión denominada Economía Verde. Y bueno, como la economía no solo genera bienes, también genera males, ¿verdad? Al menos como estamos organizados en este mundo, decimos los economistas que estamos organizados pues de la mejor forma posible hasta ahorita en términos de eficiencia en el uso de los recursos, ¿verdad? Pero bueno, seguramente que es un mundo en el que hay mucho que arreglar, mucho de lo que sucede con nuestros mares, con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas, con la biodiversidad, los problemas que traemos con la atmósfera, por supuesto que tienen que ver con el quehacer económico, tienen que ver con la forma en la que estamos produciendo, tienen que ver con la forma en la que estamos consumiendo, tiene que ver, por supuesto, con la productividad, ¿verdad?, con la que estamos usando los recursos del planeta. Y bueno, si el quehacer económico, que además hasta ahorita pues no hay una forma de resolver de forma masiva, digamos, los requerimientos en términos de necesidades básicas y no tan básicas, el bienestar, el confort, no hay otra forma de resolverlo más que con un entramado, digamos, como el que tenemos, en términos de organización del trabajo, de división del trabajo, desde los tiempos de Adam Smith, ¿verdad?, viene operando el asunto. La novedad es que ahora los economistas, bueno, parecen tener más claro que el entorno natural es algo que debe considerarse en una noción, digamos, de economía abierta al medio ambiente natural y que luego entonces los impactos que el desarrollo económico, el desempeño económico de los países tiene sobre la naturaleza, no solo en términos de extracción, sino también de sumidero de cosas, ¿verdad?, es algo que debe ser considerado, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar de economía verde. La economía verde es un nuevo paradigma, ¿verdad?, que pudiera estar sin lugar a dudas convirtiéndose en un paradigma de futuro, en un paradigma que quizá haya llegado pues para quedarse, ¿no? Para hablar de este tema, los expertos que tenemos esta tarde son, en primer término, al doctor Carlos Chandubi. Él es un doctor en materiales avanzados, diplomado en Economía y Relaciones Internacionales. Él estudió en la Escuela de Economía de Londres. Actualmente funge como jefe del programa de experiencia en administración de proyectos, innovación estratégica y organizacional y administración del conocimiento, calidad y medio ambiente para América Latina y el Caribe. El doctor Chandubi Suárez tiene más de 25 años de experiencia trabajando con los sectores público y de negocios, ha ocupado varios puestos de responsabilidad en la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, es auditor con licencia en calidad, medio ambiente y energía y administrador de la Asociación Europea para la Calidad, es administrador del proyecto regional Indicador de Crecimiento Verde, una cooperación entre la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, la OECD, y Naciones Unidas. También vamos a contar con la presencia del doctor Rodolfo Godínez Rosales. Él es doctor en Derecho Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en la misma especialidad por la Universidad de Londres. Ha realizado cursos sobre Derecho y Política Ambiental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Washington, D.C., el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación en Budapest, Hungría,
la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en los Países Bajos, la Universidad del Este de Finlandia y la Asociación Internacional para la Acción en Carbono en Madrid, España. En el ámbito docente ha desarrollado actividades en diversos centros académicos, entre ellos la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, las Universidades Iberoamericana, Panamericana de las Américas, el Colmex, el Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es director de Medio Ambiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces tendremos dos perspectivas interesantes. El doctor Chandubi nos platicará un ejemplo concreto, el de la República de Corea en términos de avance hacia una economía verde, mientras que el doctor Godínez nos planteará lo que México está haciendo, digamos, en la esfera internacional para empujar un modelo de desarrollo más sustentable. Le damos en primer lugar la palabra al doctor Chandubi. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Creo que agradecerle a INEGI por la oportunidad de compartir con ustedes estos 20 minutos. Y para comenzar, quisiera hacer un par de observaciones. El tema de economía verde es un tema que no está completamente consensuado en Latinoamérica. Hay países que ven la economía, el tema verde, de una forma que se usa de una forma muy indiscriminada. Hay economía verde, crecimiento verde, industria verde, sello verde, y países que ven allí una barrera, que es una barrera del comercio. En la ONUDI, nosotros somos la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, combinamos las tareas de economía, productividad y de derecho humano. Entonces integramos estas tres actividades y vemos el desarrollo sustentable de una manera más holística. Entonces, para nosotros hemos intentado definir la economía verde básicamente para evitar, por problemas de terminología y de semántica, como el uso eficiente de los recursos, todos los recursos que disponemos con el fin de optimizar todas las actividades que hacemos y que hacemos de una forma productiva, sustentable, amigable al medio ambiente, amigable socialmente y justa para todos los participantes. Entonces, hoy, la razón que creo que me invitó la INEGI es que hemos trabajado conjuntamente en un proyecto regional de indicadores verdes. Y aquí el tema de la información, del tratamiento de la data, de la ilustración, de cómo hacer la información disponible para los actores políticos y gubernamentales que son responsables de las estrategias. Ahí creo que coincidimos con la INEGI en este programa regional y aprovecharé la oportunidad también para presentarle la experiencia que hemos tenido con la OECD, la Organización Económica del Desarrollo, en inglés OECD, una experiencia de un país que ha tomado muy en serio el crecimiento. Ahí se pusieron de acuerdo en la terminología verde, lo llaman crecimiento verde, y un poco la iniciativa que tenemos con la NUDI, la OECD, la CAF y por supuesto INEGI como participando. Un poco, este es el mapa, la ruta que les voy a explicar. Entonces, comenzando un poco sobre el tema de recursos. Siempre hablamos de recursos, hoy tuve la presentación de cómo en estos 2 días he visto tremendas innovaciones que nos llevan a una mejor utilización de los recursos, tanto a nivel gubernamental, tanto humanos, tanto económicos. Y creo que comenzaría con esta gráfica de un estudio que hizo McKinsey en el 2012, donde calculaban que solamente a través de programas de eficiencia de recursos, utilización de la información, innovación organizacional,
mejor programas, actividades a nivel laboral, podemos obtener 2.9 trillones de dólares. Haciendo lo que estamos haciendo, pero haciéndolo bien. Eso sin contar el valor de la innovación tecnológica que podemos añadir a esto y la inventiva humana, como hemos visto hoy, el tema de la industria geoespacial y la industria de la location. Entonces, con esta base, nosotros decidimos definir crecimiento verde o sustentable simplemente. Es el uso eficiente de los recursos humanos, de los recursos económicos, productivos, naturales, socioculturales. Es promover la armonía del ser humano con la naturaleza, con su entorno. Entonces, creo que con esta definición nos evitamos en Latinoamérica muchas discusiones sobre el concepto de verde. Y con esta perspectiva hemos trabajado con la OECD, viendo, tenemos que medir la eficiencia de los recursos, tenemos que medir la eficiencia y cómo el sector público, cómo los actores en el sector productivo se desempeñan. Entonces tenemos que medir la eficiencia tanto en la planificación, en la eficiencia en la articulación y en la eficiencia de las cadenas productivas a nivel nacional. O sea, estamos conversando tanto en el entorno gubernamental como en la industria y en todos los actores deben manejar la eficiencia. Es un tipo como, no sé si eso que ustedes los que conocen el Balance Scorecard de Norton, que es un instrumento de análisis de la corporativa, es más o menos similar, que tenemos un entorno, vemos la política como la orientación donde queremos ir, pero medimos el activo de los recursos, lo que disponemos, vemos cómo utilizamos esos recursos, estudiamos los elementos de la sociedad que permiten analizar la competitividad y cómo esos recursos se utilizan con la innovación y el impacto que tiene en el ser humano en el ambiente, en salud. Entonces, si vemos con esta perspectiva, podemos tener un pantallazo de lo que está sucediendo con la economía. ¿Está muy cerca? Bueno, así se escucha. Si me alejo mucho, bueno. Bueno, entonces, con estos 4 elementos, nosotros comenzamos a trabajar con las instituciones de la región como INEGI, donde se maneja la metadata, la data en todos los sectores, y por eso INEGI ha sido uno de los socios ideales aquí para nosotros en México. Entonces, un poco la metodología así elaborada por la OECD, todos los que quieran conocerla con más detalle, en la bibliografía se puede buscar en internet, se llama Crecimiento Verde y hay mucha información en español, en inglés, varios artículos sobre el crecimiento verde de la OECD. Se desarrolló un intento de identificar la dinámica de la economía. Si acordamos economía verde, la eficiencia de recursos, la dinámica de economía verde, como mencionamos, con la competitividad, la productividad de la sociedad para utilizar los recursos de una forma eficiente con el fin de darle a todos los actores un beneficio tanto al entorno, a su entorno natural, un beneficio. Entonces, esta metodología, la OECD la discutieron durante un año y en 2011 lo aprobaron los países miembros como una forma de medir su desempeño en el crecimiento verde. Sin embargo, se pusieron algunas condicionantes, porque desde el punto de vista estadístico, simplemente no sé lo que son estadísticas aquí, que yo no soy estadística, pero no, trabajo con números, pero no soy. El tema es que siempre tenemos la intención, obviamente, lo mejor es validarle la información y hacerle uniforme la información para medir, para compararnos. En la OECD decidieron, señores, la información que tengamos no va a ser para ningún tipo de comparación, sino va a ser para medir nuestro desempeño. Vamos a acordar en 4 grupos de medidas a nivel meta
vamos a dejar los indicadores, las matrix, un poco la libertad que cada país pueda utilizar los recursos que dispone, la información que dispone, pero agrupándola a un nivel meta, a los 4 sectores. De esta forma, ellos lograron uniformar la disparidad europea. Los países se pusieron de acuerdo, señores, sí, si nos acordamos un nivel meta de información, podemos medir nuestro crecimiento, podemos llegar a un consenso y podemos tener acciones políticas conjuntas. Entonces, con este principio de que, y no se cometió un error, lamentablemente, desde el punto de vista político, pues es un error de tratar de homologar, de uniformar las medidas individuales. Hay esfuerzos similares en Latinoamérica que han cometido un valor académicamente sólido, fundamental, pero han intentado en Latinoamérica hacer de manera uniforme todos los indicadores de la región. Entonces, imagínense 33 países discutiendo cómo se va a medir un cierto determinado recurso. Entonces han pasado 10 años y en 10 años después de un trabajo muy arduo, han logrado conseguir un acuerdo en los 13 indicadores ambientales. Entonces, es un proceso bastante complejo que llevó a discusiones políticas y no, el tema es aquí, señores, queremos trabajar, queremos desarrollarnos, queremos medir lo que estamos haciendo y por eso hablemos de eficiencia, hablemos de metadata, de data meso y podemos trabajar. Entonces, un poco los indicadores, no quiero, pero la OECD sugirió los 4 grupos de indicadores, ellos presentaron ejemplos a nivel de indicadores concretos y de esta forma se comenzó a trabajar en las características, como les mencionaba, fue aprobado por los 24 países, apoya la elaboración de política a nivel nacional, se basa en datos existentes, se dividen en los 4, se basa en características nacionales, énfasis en la socialización de los indicadores, que tengamos un impacto a nivel político. Esta mañana estuvo conversando cómo hacer la información útil para el nivel político, hay que hacerla evidente, a lo mejor si en un futuro lo hacemos con cartografía, como es el cibercartografía, pero en principio hay que hacerla de manera que se pueda trabajar con ello. Y es un instrumento de gestión. Entonces yo mido lo que quiero medir, cómo lo mido, porque quiero progresar. Entonces, este ejercicio, Corea fue uno de los países que lo utiliza regularmente. Ellos son un ejemplo de desarrollo, de crecimiento y de armonía con la naturaleza. Y le estaría presentando un poco la experiencia de Corea, bastante breve, y después un poco unas palabras sobre la experiencia regional que hicimos con INEGI. Entonces, la política de Corea, obviamente, ellos tienen un programa bastante estructurado, se maneja una economía participativa, ellos convocan a toda la sociedad en el momento de definir su crecimiento y definen planes estratégicos donde todos los actores participan. Entonces, de esta forma ellos querían medir también el desempeño en la metodología que ellos promovieron. Obviamente ellos fueron los pioneros en la OECD. Entonces, el crecimiento verde en Corea ellos se miden cada 5 años, promueven el crecimiento ecológico, tratan la eficiencia de sus recursos y el plan cada 5 años se revisan, se monitorea regularmente y esa es la característica principal de Corea. Entonces, ellos utilizaron esta metodología, lo adaptaron a sus condiciones contextuales y obviamente la etapa se dirige por el presidente, pero la sociedad está comprometida con estos indicadores. Entonces hay una serie de alianzas institucionales buscando la eficiencia organizacional,
los recursos todas las instituciones trabajan articuladamente. De esta forma ya están ahorrando recursos, sumas bastante importantes en su manera de trabajar. Y bueno, la estructura, lo que sí hace la metodología de la OECD, aunque no determinan condiciones para los indicadores, lo que sí hacen es hacer un intento de hacer más uniforme el informe nacional. Entonces, los informes de los países sí están estructurados. La información que se da a nivel de país tiene una metodología, hay un esquema de informe. Además, se exige que cada indicador o que se tenga una ficha explicativa. ¿Por qué se utiliza? ¿Cómo se mide? Y cuál es el impacto, la interpretación que les dan. Entonces, cada informe tiene una introducción, el contexto y tiene la división similar como la que estoy explicando. Y de esta forma, ya a nivel político tenemos un instrumento homogéneo y a nivel micro tenemos un documento de trabajo. Entonces, de esta forma se ha podido. Bueno, y aquí medimos la productividad del recurso, por ejemplo. Son Corea, la emisión, energía, material, agua, productividad del recurso. Ellos medían la base de activos. En este momento comenzaron con las partes ambientales principalmente. Comenzaron con su dimensión ambiental de calidad de vida. Y midan la tendencia de ese indicador que ellos han definido. Y de esta forma, y sucesivamente hay un trabajo más exhaustivo para producir estos resúmenes. Tienen las oportunidades económicas y respuestas políticas. Vemos la investigación y desarrollo en la parte verde, tecnología verde, industria medioambiental, finanzas, impuestos relacionados, ambiente, costo, y ven las tendencias en las cuales tienen que reaccionar. Entonces ellos definen sus indicadores, todo en estos 4 grupos de trabajo. Hay países en la región que lo hacen diferente, pero obviamente al final estamos conversando de los mismos temas a nivel meso. Entonces, dentro de este concepto, nosotros con la ONUDI, la CAF, la OECD, hicimos este trabajo en Latinoamérica, donde invitamos a 7 países, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay, y Perú, donde esta metodología la logramos introducir. Lo hicimos bastante rápido por las condiciones mismas de los indicadores, que no eran, como repito, homogenizamos la diversidad, y de esta forma todos los países actuaron de una forma bastante dinámica. Aquí nosotros, la ONUDI, como somos el órgano productivo de las Naciones Unidas, el insumo que logramos aquí, uno de los principales aportes fue que no solamente cuando hablamos de economía verde, no se lo dejamos a los ambientalistas, sino en el Ministerio de Ambiente, sino involucramos el Ministerio de Industria, toda la sociedad en el desarrollo. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, el Banco Central, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente y una serie de actores trabajaron en la definición de estos indicadores de país. Y el instrumento ya ha sido aprobado, seguimos trabajando. Este año hemos tenido también inclusive economías diversas, por ejemplo, inclusive cuando el marco político no es uniforme, por ejemplo el grupo ALBA, Bolivia, Venezuela, ellos van a participar en esta estrategia, ya que los 4 grupos de indicadores permiten adaptarlo a su política. La prioridad de los indicadores, la importancia, se los basa su base política o su ideológica. En el caso de Bolivia, uno de los indicadores más importantes, por supuesto, es el impacto humano, ambiental, y en otros países un poco más el tema de competitividad. Pero de esta forma seguimos avanzando en una forma homogénea hacia una dirección hacia el desarrollo sustentable y una economía eficiente. Bueno, nos hemos reunido en Francia, en Paraguay, en Caracas,
Y la iniciativa hoy, lo estamos expandiendo, vamos a tener 10 países, y con la INEGI estamos, una vez que hemos logrado el consenso macro, el consenso meso, estamos trabajando con la INEGI en algunos instrumentos más específicos para validar algunas de las observaciones de los países. O sea, hemos comenzado desde lo macro, lo meso, y poco a poco vamos a ir ayudando, perfeccionando las medidas de las estadísticas, de cómo agrupar la información, cómo verificarla. Y este año vamos por el segundo, esto lo que se comenzó en el 2012, este año los países van a dar el segundo informe y ya vamos a ver las tendencias de los indicadores que ellos midieron. Entonces, de esta forma, nosotros como la ONUDI hemos intentado utilizar la información, trabajar con instituciones especializadas como la INEGI, hacer la información, socializar la información, de manera que todos los actores de la sociedad podemos trabajar hacia un crecimiento sustentable, con más armonía con la naturaleza, tratando de evitar la discusión que se genera cuando lo catalogamos verde, y es un tema que hemos tratado. Entonces la ONUDI trabaja en el tema de la eficiencia de recursos con instrumentos que se van introduciendo paulatinamente para apoyar a los tomadores de decisión. Y creo que los indicadores son el comienzo, porque obviamente con eso ya vamos nuestro objetivo final es la transformación productiva en América Latina y el Caribe basada en un uso más eficiente de recursos. Y los temas son un poco más, las ideas que estamos trabajando sería revisando el tema del éxito de Corea, donde se utilizan los recursos sociales, organizacionales, naturales de una forma muy eficiente. Y obviamente acabo de venir de Colombia, estuvimos trabajando el tema de la articulación del sector productivo como una forma de mejora de la utilización de los recursos humanos y económicos que dispone el país. De esta forma nosotros queremos en Latinoamérica, utilizando el ejemplo de Corea, siguiendo el ejemplo, el crecimiento de Corea en los últimos 20 años y poco a poco utilizando los instrumentos de medición, homologando, trabajando en la mejor eficiencia de los recursos, llevar a la región de una forma paulatina o apoyar a la región de una forma paulatina a mejorar su productividad, a mejorar su desempeño económico, a crecer, pero de una forma con armonía con el medio ambiente. Bueno, esas eran un poco las ideas que quería compartir con ustedes y quedo a sus órdenes, preguntas y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Agradecemos al doctor Chandubi y le vamos a dar ahora la palabra al doctor Rodolfo Godínez. Pues buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a platicar un poco también del tema de economía verde. Hay una presentación, no sé si sea posible ponerla, efectivamente ahí está. Hay que hacer algunos puntos de antecedentes antes de entrar propiamente al tema de economía verde. Entiendo que todos ustedes son especialistas en materia de medio ambiente, sí que algunas cosas que diga serán necesariamente repetitivas, pero ustedes saben que medio ambiente con mucho es un tema relativamente moderno. Estamos hablando que en la década de los 70, en la primera conferencia que hubo del tema, en 72, conferencia de Estocolmo, realmente es cuando empieza a hablarse de manera popular, de manera masiva del tema ambiental. La conferencia de Estocolmo, 62, emitió varios lineamientos básicos, una declaración que todavía es parte importante del derecho internacional ambiental y crea lo que hoy conocemos como Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con sede en Nairobi. Esto fue en los 70, esto es hace 40 años. Esto evoluciona. En Río 92, 20 años después, tenemos otra conferencia en la Cumbre de Río, donde de nueva cuenta tenemos una declaración, tenemos una Agenda 21, algo más específico y por primera vez instrumentos jurídicamente vinculantes adoptados en una cumbre, en este caso en la Convención de Cambio Climático del 92 y por supuesto la Convención de Biodiversidad también del 92.
Hay otra convención que es la Convención de Desertificación del 94, pero que se entiende también vinculada a Río, y por lo tanto hay 3 grandes mecanismos jurídicamente vinculantes que están desde esa década, desde los 90. 20 años después, y esta es la primera lámina, tenemos en Río +20, es decir, 92 más 20 años en 2012, otra cumbre. En esta cumbre, que la verdad debo decir que fue bastante desangelada, con perdón de los amigos brasileños, en el sentido de que los conceptos que hemos estado revolviendo y volviendo a tomar una y otra vez desde los 70s pareciera no cuajar. En otras palabras, hoy día somos 7,000 millones de habitantes, poco más que eso a nivel global. Estos 7,000 millones de habitantes evidentemente requerimos satisfacer nuestras necesidades. Necesitamos una casa, necesitamos alimentarnos, necesitamos transportarnos. Pero ¿cómo es que estos miles de millones de habitantes van a satisfacer sus necesidades básicas? ¿Qué modelo de desarrollo debemos de seguir? Y esta pregunta es conocida por todos ustedes. Debemos de desarrollarnos como un país industrializado, de tal modo que tengamos un par de casas, 3 carros, 1 para cada miembro de la familia. Debemos de desarrollarnos de manera que cada quien tenga un techo y que tenga suficiente para comer. ¿Y suficiente para comer qué significa? Llegar al nivel de obesidad que sufre, por ejemplo, Estados Unidos, que sufre México, donde tenemos calorías pero no tenemos nutrientes. El punto es que si quisiéramos todos desarrollarnos a nivel de países industrializados, queda claro que necesitaríamos no 1, sino 2, 3, 4 planetas tierras que nos den los recursos suficientes para sostener esta ignomia de crecimiento. Sobre esta base, en Río +20, en junio de 2012, el año pasado, se adoptó un documento que está lejos de ser una joya del derecho internacional, por todo lo contrario. Es un documento contradictorio, ambiguo, lleno de claroscuros. Los 192 países que somos parte de la comunidad internacional lo adoptamos como una fórmula de compromiso. Como ustedes saben, en derecho internacional las fórmulas de compromiso implican que no es el mejor documento posible, pero es el único documento que podemos adoptar, es eso o nada. Entonces, bajo la fórmula de blanco-negro, se acaba adoptando textos que no satisfacen a nadie, pero que finalmente son lo que se puede seguir trabajando y elaborar con eso a futuro. Pero es un futuro que nunca llega, un futuro en donde tenemos que resolver algo y ese algo lamentablemente puede ser que nos alcance antes. Bueno, el documento final de la cumbre se llama así, El futuro que queremos. Es bastante utópico incluso el título, El futuro que queremos. Y en el punto 3 habla concretamente de la economía verde, pero no la economía verde no sola, sino con un contexto muy específico, y es este. Es en el contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Evidentemente, para los países en desarrollo, como México, es sumamente importante los 2 temas, desarrollo sostenible con los 3 pilares básicos que ya nos hablaba Carlos, en materia económica, en materia ambiental y en materia social, y por supuesto la overriding priority, la prioridad principal de erradicar la pobreza. Si estamos hablando de países como México, como China, como India, donde evidentemente somos economías emergentes, pero a la vez de que estamos creciendo, es necesario que este crecimiento sea sustentable para tratar de sacar de la pobreza o tratar de equilibrar nuestras cuentas económicas de la manera más sustentable posible. En esta gráfica justamente, e insisto, siendo ustedes especialistas ambientales, lo conocen muy bien, se trata de crear un equilibrio y que en el centro tengamos la sustentabilidad, una integridad ambiental que, insisto, no lo hemos logrado a nivel global. Y esto es curioso porque también en derecho internacional, en los foros internacionales, somos especialistas en crear 2 cosas, en crear documentos que en ocasiones no dicen nada o dicen poco, o en crear reuniones para analizar por qué no hemos avanzado. Entonces, en esta reunionitis y en esta documentitis, resulta que también creamos conceptos. Hemos creado el desarrollo sostenible desde el 90, desde el 92 de la Conferencia de Río +20, tenemos otra vez hablando de desarrollo sostenible, y ahora estamos hablando de crecimiento verde / economía verde. Carlos ya nos decía que este no es un concepto único, es decir, no hay un concepto que diga que es economía verde y ni siquiera sabemos cuáles son los elementos básicos, los suponemos, por supuesto, pero en ocasiones, y hay organizaciones que hablan de economía verde y otros que hablan de crecimiento verde, entonces ni siquiera nos podemos poner de acuerdo si es economía o crecimiento. Pero más allá de los conceptos, básicamente es crear un equilibrio entre ¿qué? Entre estos elementos básicos, economía, sociedad y medio ambiente. Ahora, ustedes saben perfectamente que la economía es una ciencia, y también aquí hay economistas, es una ciencia de los recursos finitos. Si hubiera oro en abundancia, el oro no sería un material valioso, evidentemente, pues todo el mundo podría tener acceso a él y no tendría el valor de cambio que tiene. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el aire?
El agua, por ejemplo, hace varias décadas, que alguien les vendiera una botella con agua resultaría absolutamente absurdo. ¿Se vendían botellas qué? Pues las cervezas, los refrescos, etcétera. Pero ahora nos venden agua pura. ¿Por qué? Porque el agua pura es un bien escaso. Ahora nos venden casas que están lejos de la ciudad. ¿Por qué? Porque el aire puro es un bien escaso. Lamentablemente, si seguimos con este nivel de desarrollo, cada vez va a ser más escaso, incluso lo más básico. Ahora, esto nos lleva a lo que nos comentaban hace un rato, de cambiar el paradigma de desarrollo. Ahora, el paradigma de desarrollo, ¿qué es? ¿Con qué se come? Finalmente cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un objetivo de vida. ¿Qué queremos ser el día de mañana? El día de mañana queremos tener un mejor trabajo, queremos tener una mejor casa, queremos tener una mejor nutrición. Todos estos son elementos básicos y por supuesto cada ser humano puede aspirar a ellos. Como país, por supuesto, ¿qué queremos tener? Queremos tener un mayor PIB, queremos tener una mayor riqueza, queremos distribuir mejor esta riqueza. Pero ¿cómo se obtiene esta riqueza? Talamos un bosque y la madera que se venda entonces nos hace más ricos. No es cierto, porque al talar el bosque perdemos todo el ecosistema y luego entonces ya no va a haber regeneración del ecosistema. A corto plazo somos ricos, a mediano plazo y a largo plazo seremos pobres. ¿Sobreexplotamos los bancos pesqueros? Pues sí, en esa generación vamos a ser ricos porque vamos a tener para comer y vamos a tener para vender. Las siguientes generaciones no van a tener nada que pescar. Tenemos energía nuclear y después accidentes lamentables que nos llevan a radioactividad en el mar. Pues ¿quién se benefició de la energía nuclear y de la energía eléctrica proveniente de esos medios? Generaciones presentes. Las generaciones futuras, lo único que les estamos heredando es radioactividad, sobreexplotación pesquera, contaminación química, etcétera, y paren ustedes de contar. Bueno, entonces el primer bullet es suficientemente conocido por ustedes, un medio ambiente que tiene una alta presión de parte de todos los habitantes. Hay una desigualdad social continua. Creo que eso ni siquiera es necesario explicarlo, pero además esto afecta más a las clases más vulnerables. México ha sido golpeado, ustedes lo saben muy bien, por una tormenta tropical y un huracán hace unas semanas. Y si bien es cierto que afecta a toda la sociedad en conjunto, ciertamente las clases más vulnerables son las que pierden patrimonio de manera más inmediata y son evidentemente su capacidad de resiliencia o de llegar a la etapa anterior al desastre es más difícil de detener que otros tipos de clases sociales. Ahora, el tercer bullet, los modelos de consumo y de producción. Asumo que todos ustedes tienen un teléfono celular, de hecho algunos están tomando fotografías con ellos ahora en este momento. Los teléfonos celulares, ¿cuál es su vida útil? Técnicamente puede ser de varios años, pero ¿por qué cada 6 meses o cada año hay colegas que cambian el modelo de su teléfono celular? Porque el plan es muy bueno, porque quieren tener el último WhatsApp, porque quieren tener el último iPhone 5S y estar en un grupo social que los admite si tienen ese tipo de tecnologías, ese tipo de gadgets. Luego entonces ese teléfono perfectamente útil va a dar a la basura con todo el dispendio de recursos que eso implica. Y este es uno de muchos ejemplos. Y lo mismo pasa con la ropa. ¿Por qué hay modas? ¿Por qué tenemos que cambiar del color de ropa de primavera a verano? Porque la gente que lo vende así le conviene que sea. Pero los recursos en un planeta finito, evidentemente esto es un dispendio y todo va a dar a los basureros y los basureros lo único que van a servir van a ser una joya para los arqueólogos del futuro, porque van a ver toda la cantidad de desperdicios que teníamos y vamos a hacer un caso de análisis suficientemente bueno para los arqueólogos del futuro si todavía queda civilización que los analice. Y el cuarto bullet, para una sociedad global sustentable se tiene que reconocer las diferencias de condiciones de desarrollo y particularidades de los países. Habemos 193 países a nivel internacional. De estos 193 países, evidentemente, no es lo mismo Estados Unidos, China, El Salvador, Haití, México. Hay serias controversias a nivel internacional, ustedes lo saben, cuando negociamos este tipo de convenios ambientales. Hay un principio, por ejemplo, de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en donde todos somos responsables de la contaminación que se genera, pero tenemos capacidades distintas para enfrentarlas. Luego entonces es claro que el ejemplo coreano que se mencionaba hace un rato y en el caso mexicano, las capacidades que tenemos son distintas justamente para enfrentarlas a los países menos aventajados. Ahora, diversos organismos internacionales, hablamos hace un rato de Río +20, que es un foro internacional, pero también están los organismos internacionales, como ya nos mencionaba hace un rato la OCDE, el doctor Carlos, y también el PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han creado estudios disponibles, todos son públicos, en donde nos hablan, ustedes pueden ver ahí de economía verde, lo que decíamos de la dicotomía de los conceptos. Por un lado el PNUMA habla de la economía verde y por otro lado la OCDE habla del crecimiento verde.
Aquí hay una cuestión interesante. La OCDE son poco más de 40 países. México pertenece a la OCDE desde 1994, pero es conocido como una organización donde están economías desarrolladas, no están economías en desarrollo, algunas incluso por elección propia, como Brasil o China. El PNUMA, al contrario, es un organismo abierto donde están los 193 países de la comunidad internacional. Eso explica un poco la cuestión de la dicotomía de los conceptos. 193 países, entre ellos algunos muy opuestos a términos de capitalismo y de mercados, no quieren hablar de crecimiento verde, que lo asocian con un crecimiento en términos capitalistas no sustentable y que pauperiza el medio ambiente, y por eso prefieren hablar de una economía verde. Pero más allá de estas cuestiones gramaticales, finalmente economía verde / crecimiento verde es lo que estamos hablando y lo que diversos organismos más allá del PNUMA y de la OCDE se están refiriendo en estudios puntuales, y vamos a regresar a esto un poco más adelante. El Plan Nacional de Desarrollo, por primera vez tenemos referencias muy concretas a lo que se conoce como crecimiento verde, en este caso el concepto de crecimiento verde incluyente. También somos especialistas a nivel interno, a nivel doméstico, de crear conceptos que son un poco difíciles de explicar. Crecimiento verde incluyente, ahí cada quien me dará la definición que desee. Y facilitador, que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Entonces tenemos un México próspero como línea de acción, un objetivo y una estrategia que implica implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. No le estoy diciendo nada nuevo. He ordenado palabras y ni siquiera yo. El Plan Nacional de Desarrollo organizó las palabras y las puso ahí. Tenemos que darle contenido a eso, tenemos que darle contenido a través de legislación, por supuesto, pero más allá de eso, a acciones muy específicas para tener un México próspero. Creo que es un objetivo evidentemente innegable, todo el mundo quiere tener un país próspero, pero en la práctica queda claro que eso es difícil de alcanzar. Ahora, y estas son las últimas láminas, y con esto ya vamos cerrando la presentación. Vamos a hablar de retos de la economía verde y vamos a hablar de oportunidades de la economía verde. A veces se habla de que hay una crisis ambiental, que hay una crisis económica, hay una crisis alimentaria. Pues en realidad es una sola crisis. Todos nosotros, al menos yo, toda mi vida he vivido en un mundo de crisis. Acaba una crisis y empieza otra, pero simplemente es la misma, que tiene altos y bajos. Entonces es una crisis sistémica, es una crisis de civilización. Y que tiene diversas vertientes, entre ellas ambientales, energéticas, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo en donde se están acabando los hidrocarburos, se están acabando para fines comerciales, evidentemente quedarán para algunas cuestiones muy específicas, pero ya no habrá gasolina barata, ya no habrá petroquímicos baratos, tendremos que comprarlos al precio que haya. Y sobre esa base, pues México tiene un serio problema, porque justamente una de las principales materias primas son los hidrocarburos. No existe, ya lo hemos dicho, una definición, sino que se trata de un concepto evolutivo y que cada país va nutriendo. Este tercer bullet tampoco es noticia para ustedes. Los intereses económicos, a pesar de la retórica en contrario, prevalecen sobre los intereses ambientales y sociales. Todo discurso que se precie de ser buen discurso siempre va a decir que el tema ambiental y social están a la par o incluso de manera superior a los temas económicos. ¿Está bien? Pero en la práctica queda claro, y hay varios ejemplos que se pueden citar, de cómo los intereses económicos de manera muy puntual prevalecen sobre los demás. Ahora, hay fuertes intereses sectoriales con una visión fragmentada. Si ustedes analizan cada problema que tenemos enfrente, pues ustedes pueden ver cuáles son los sectores económicos, sociales, ambientales, etcétera, y cuáles tarde o temprano llevan las de ganar sobre los otros dos. Y finalmente, y aquí lo vimos mucho en las relaciones exteriores, una coordinación interinstitucional compleja que dificulta vencer inercias. Si, por ejemplo, en los foros internacionales que les he mencionado se tiene que negociar con una posición país, ¿cómo se alcanza la posición país? Porque quien quiera que tome el micrófono allá afuera no está hablando a nombre de la Secretaría de Energía, ni de Medio Ambiente, ni de Relaciones Exteriores, está hablando a nombre de México, está hablando a nombre de 110 millones de mexicanos. Entonces, ¿cómo se integra una posición país que ponga en equilibrio justamente todos los esquemas económicos, ambientales y sociales, en donde tarde o temprano alguno de estos acaba perdiendo? Y ya las dos últimas láminas, las oportunidades, finalmente, por supuesto, es el cambio de paradigma de desarrollo. Este cambio de paradigma de desarrollo es. No hay manera que en las próximas décadas sigamos explotando el planeta como lo estamos explotando. O cambiamos la manera en que lo estamos haciendo, o simplemente no hay planeta con recursos suficientes para seguir subsistiendo. Implica, por supuesto, patrones de producción y consumo que deben cambiarse. Debe haber un fortalecimiento de acciones entre diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y actores no gubernamentales. Esto es lo que integra justamente la posición nacional.
¿Cómo hacer para que, por ejemplo, las cuestiones internacionales que ustedes conocen bien vayan permeando hacia otros poderes como el poder legislativo, como el poder judicial? ¿Cómo hacer para que permeen a otros niveles de gobierno, como a los estados, como a los municipios? Hay poco conocimiento de los temas internacionales a nivel general. Existen círculos muy puntuales donde por supuesto se conocen y se manejan muy bien los tratados, los convenios, las declaraciones, etcétera, pero hay otros donde no solo no se manejan, sino simplemente son inexistentes, no se conocen. Y claro, la vinculación con actores indispensables como son la sociedad civil, como son el sector privado, como son diversos actores adicionales. Y esta debe ser la última lámina. En efecto, la promoción entre los foros que les mencionaba hace un rato y organismos internacionales, mencionábamos el PNUD, mencionábamos la OCDE, hay trabajos importantes también del Banco Mundial, ya lo mencionaba Carlos, el Instituto Global de Crecimiento Verde que tiene su sede en Corea, y existe también un foro global sobre crecimiento verde. Aquí hay, México pertenece a todo esto, México pertenece por supuesto al PNUMA, a la OCDE, Banco Mundial, al GGI, como se le conoce, y al GGF también pertenece. De hecho, México es un actor central, aunque ciertamente hay que impulsar varios aspectos muy concretos, junto con Corea y en el último caso junto con Dinamarca. E insisto, más allá del discurso, porque esas son instituciones nuevas, hay que pasar a cuestiones muy concretas y relativamente rápido. Y finalmente, incentivos financieros, tecnológicos y creación de capacidades. México y varios países emergentes, ya lo mencionaba Carlos, Corea y otros más que están fuera de la OCDE como China, India, Brasil, etcétera, tenemos cierto nivel de capacidades y podemos hacer cierto tipo de actividades. Pero hay muchos países en el mundo que más allá del discurso no pueden hacer más nada si no es con un fuerte apoyo internacional. Entonces México puede hacer, podemos potencializar y exponenciar lo que estamos haciendo, pero ciertamente las acciones como economía emergente que nos corresponden, pues es parte de nuestra responsabilidad global. Gracias. Bueno, agradezco al doctor Godínez su intervención y nos queda tiempo, unos 10 minutos para intervenciones. Les pido de favor que se identifiquen y que ubiquen el ponente al que va dirigida la cuestión. Mi nombre es Walter Rangel Urrea, es en realidad una pregunta para el último ponente. Se propone un cambio de paradigma y esboza la problemática que estamos viviendo con el paradigma actual. Sin embargo, aún todavía no queda claro cuál es el paradigma, porque pareciera que el paradigma va en contra de lo que hasta ahora hoy tenemos como confort y nivel de vida. No sé si puede abundar a este respecto o si en verdad no se tiene una idea conceptual de cómo podría ser ese paradigma. Gracias. Hay elementos, ciertamente el paradigma que tenemos hoy día no es funcional y eso se reconoce de manera amplia. En el Plan Nacional de Desarrollo simplemente se menciona lo que usted leyó, pero lo que nos corresponde a nivel interno, junto con elementos y estudios que han hecho los organismos que he mencionado, PNUMA, OCDE, etcétera, es desarrollar el siguiente paso. Debo decirle que estamos con mucho, y no solo México, sino muchos países en el mundo, yendo a ciegas, reconocemos lo que está mal y queremos ir a otra dirección, pero queda claro que hay intereses muy fuertes. Supongamos que, bueno, esto es claro, que los hidrocarburos ya no pueden ser la principal fuente de abastecimiento energético. ¿Cuáles serán las principales industrias opuestas a que cambiemos este paradigma de desarrollo? Evidentemente la industria petrolera, la industria que produce este tipo de bienes. Entonces lo que le puedo decir es que están elementos básicos en estos estudios que se han mencionado y que estamos desarrollando, por ejemplo, a través de cuestiones sectoriales en materia de cambio climático de manera muy concreta. Hay una estrategia nacional de cambio climático y hoy día se está desarrollando un programa especial de cambio climático que justamente lo que trata, más allá del nombre de cambio climático, es ampliarlo a que sea un crecimiento verde / economía verde y tener estos elementos de desarrollo. Yo quisiera darle más elementos, pero tampoco es una competencia directa de relaciones exteriores. Lo que hacemos nosotros es coordinar para que las dependencias, energía, SST, etcétera, nos vayan dando los insumos necesarios para decir cuál es el nuevo paradigma, que además es algo que ni siquiera puede ser completamente doméstico. Aun cuando el día de mañana México decidiera cambiar completamente su matriz energética, eso implicaría, por ejemplo, que nuestros productos serían más caros y entonces no podrían venderse al exterior porque no tendríamos competitividad. Tiene que ser tarde o temprano un cambio de paradigma global
y lo cual complica más las cosas. Imagínese usted a China o India cambiando de manera global un paradigma con pérdida de empleos y erradicación de pobreza desde su punto de vista. Es una pregunta difícil, pero son los elementos que le puedo dar. ¿Me permite un poco complementar? Ciertamente, como mencionamos, creo que ese paradigma, sabemos el futuro que no queremos. Eso sí lo sabemos. Pero, y sabemos dónde deberíamos ir. Y ese paradigma que se plantea, que está en el subconsciente de todas las personas, ese es el tema de la eficiencia, que seamos más eficientes con nuestras tareas, con lo que estamos haciendo, ser más un desarrollo armónico con la naturaleza. Esta es la visión de los seres humanos. A nivel internacional, obviamente, aparecen otros elementos políticos, comerciales, que intentan llevar la humanidad a una ruta que reducen la velocidad de avance hacia este futuro que queremos, pero que no lo podemos definir, que sabemos que lo podemos describir, pero no sabemos la dirección. Entonces, por eso, lo que mencionaba en mi presentación, que en algunos casos, en este ambiente internacional, hay que tratar de ser un poco más pragmático, mover en paso a paso y tratar de buscar conceptos comunes que por lo menos representen nuestro ideal y que y que eliminamos los problemas de taxonomía. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia de recursos, creo que ahí todos coincidimos y ahí podemos ir avanzando hacia un momento que cuando todos los diferentes actores políticos y económicos convergen en una dirección determinada. Creo que nos queda tiempo apenas para una cuestión más. ¿Por orden de aparición o primero las damas? ¿Cómo le hacemos ahí? Es más, les vamos a dar oportunidad a los dos y somos muy concretos en la pregunta y más concretos en la respuesta. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Janet Antonio, de la Autónoma del Estado de México. Una pregunta para el doctor Chandoví, porque mencionó de los indicadores que están construyendo para América Latina, pero no abundó sobre cómo salió México. Y yo creo que no todos son malas noticias. Yo creo que también hay importantes acciones y empezamos a ver ya vinculación gobierno con nosotros, las instituciones académicas. Hay buenos proyectos, hay buenas acciones que también ya se están llevando a cabo. O sea, no todos son malas noticias. Yo creo que por eso me gustaría ver cómo salimos en esos indicadores, ¿no? O que pudiera darnos una reseña muy breve. Breve, ¿no? No, el tema es que nosotros no medimos, los indicadores no eran comparativos. O sea, México salió como quiere salir. Y significa que nosotros definimos un camino, una ruta y medimos las acciones que estamos haciendo en una dirección. Obviamente, hay muchas acciones positivas en materia ambiental, en materia de productividad económica. Nuestra intención era comunicar que el crecimiento se tiene que ver holísticamente en las 4 direcciones. En ningún momento pensamos hacer ninguna tabla de comparación, porque si lo hubiésemos definido, no hubiésemos podido hacer nada. Porque como todos tenemos el subconsciente, ese futuro, pero tampoco no queremos que nos midan y nosotros no queremos medir nada de eso. Cada país, los indicadores, se trabaja un mapa de ruta donde nosotros mismos nos vamos dando objetivos, mejorando a una dirección que a lo mejor, por definición, estamos yendo a ese camino, esquivando el futuro que no queremos. Ahora sí, la última, caballero. Sí, muchas gracias. Bueno, México cumplió la meta. La pregunta es, si queremos cambiar de paradigma, ¿cómo hacer para no comprometer justamente el mundo sostenible y sustentable de las próximas generaciones? Es decir, ¿cómo hacer para dejar de seguir pensando en aumentar la producción de petróleo, más bien la explotación del petróleo? Si necesitamos 1.1 millones de barriles de petróleo, ¿por qué queremos aumentar
a más de 2.5 millones de petróleo? ¿Por qué una ruta de seguir sosteniendo una idea, seguir sobreexplotando un recurso natural no renovable? Es una ruta equivocada y desde luego la posibilidad de riesgo de la privatización del petróleo es algo ya diferente, pero en esta ruta de cambiar de paradigma estamos equivocados. Bueno, evidentemente es un recurso fósil que no deberíamos ya estar explotando. Hay varias iniciativas internacionales que proponen justamente la no explotación de recursos de hidrocarburos, por unas razones también vinculadas al cambio climático. Actualmente, de hecho, estamos sobrepasando ciertas partes por millón en la de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y nos estamos dirigiendo a un mundo que no debería ser de más de 2 grados centígrados el incremento global de la temperatura. Y actualmente nos estamos dirigiendo a un mundo de 4.8 grados según el último reporte del panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, más allá de quién lo explota, si está privatizado, si es público, etcétera, ciertamente nuestros hidrocarburos deberán de permanecer donde deben de estar, que es en el suelo, por fines justamente de cambio climático para evitar ese incremento global de temperatura. Pero lo que queda claro es que el hidrocarburo tiene la virtud de que por unidad de medida genera, no sé explicarlo técnicamente, pero ciertamente este tipo de energía es mucho más barato por unidad de medida comparado con las energías renovables. Luego entonces todavía no es competitiva, no hay una economía competitiva para las energías renovables en varios países, incluyendo México. Es una cuestión fáctica y económica. Sobre esa base, y usted ha dicho que la meta se ha cumplido, no entendí esa parte en particular, pero por temas ambientales hay ciertas cuestiones muy concretas que seguir cuidando antes que preferir la explotación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Chandubi y al doctor Godínez sus brillantes intervenciones. Seguramente pues el tema da para mucho más tiempo. Y bueno, pues como es el asunto en boga, seguramente habrá muchos más espacios en el futuro como este. Un aplauso, por favor. Déjenme entregarles a algunos presentes como forma de agradecimiento.